El doctor Omar Suedes, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, director de investigación de la Fundación Huésped, y algunos comentarios al finalizar su charla van a estar a cargo de Karina Martínez, que hace epidemiología, pero también está coordinando un interesante proyecto desde la bioquímica de dirección de sangre y hemoderivados en términos de plasma, etcétera, etcétera. Seguramente más tarde nos va a decir un poquitito algo de eso. Y yo le doy la palabra a Omar, y que el tiempo de él es tremendamente valioso. Así que gracias, Omar. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. La verdad que para nosotros todo lo que podamos hacer desde la Sociedad Argentina de Infectología para compartir un poco más de información y tratar de dar un mensaje homogéneo siempre es una muy buena oportunidad, y obviamente con los gastroenterólogos es muy importante poder tener este tipo de actividades conjuntas. Se ve en la pantalla bien, ¿no? ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Perfectamente, se ve, doctor. Ah, está. Listo. Entonces avanzo, así lo hacemos rápido, tenemos 20 minutos y podemos hacer algunas otras puntos de pregunta. Los sitios donde hemos encontrado virus o donde se encuentran virus ya los conocen todos, las vías respiratorias, también en materia fecal, y esto hace que se sigan explorando esta vía como una potencial vía de transmisión, aunque hasta el momento no ha habido descrito casos de brotes a través de contacto oral. En la sangre es muy poca la presencia del virus, menos del 5% de las personas van a tener presencia de virus en la sangre, y en el líquido conjuntival puede haber virus, y eso tendría que ser de resorte y de evaluación para el tema de las cirugías o los controles oftalmológicos. El periodo de incubación de los virus es de, digamos, de los pacientes, una vez que se exponen a cualquiera de estas fuentes, es de hasta 14 días, pero la mediana de pacientes con síntomas se presenta entre los 5 y 7 días, entonces con este periodo de 14 días sabemos que más del 97% de la gente va a desarrollarlos, y queda un 1 o 2% de personas que pueden tener un periodo de incubación más largo. Afortunadamente, sabemos que toda esta epidemia está empujada por las personas sintomáticas. Las personas que tienen más síntomas tienen más carga viral, y mientras más síntomas tienen, más alta es esta carga viral y más se prolonga. Cuando uno mide esa cantidad de virus es mucho más alto en las secreciones respiratorias bajas que en las secreciones respiratorias, que en la nasofaringe o que en la saliva. Entonces por eso utilizamos, sobre todo en lo posible, orofaringio y nasofaringio, 2 hisopos, para aumentar un poco el rescate de estos. Como decía antes, los casos más graves son los que tienen mayor excreción viral durante más tiempo, y son los que están empujando toda la transmisión en la comunidad. El problema es que la carga viral, o la PCR, perdón, tiene una alta tasa de falsos negativos, y por tanto, si uno tiene pacientes que tienen criterio, clínicamente están empeorando, y a los 2 o 3 días empiezan a presentar progresión clínica y el primer PCR es negativo, se recomienda repetirlo por hasta 25% de tasas de falsos negativos en los primeros días. Las pruebas serológicas podrían complementar, podrían ayudar para aumentar el porcentaje de detección, pero también sabemos que empiezan a tener un valor alto a partir del 5º día. ¿Qué pasa con los asintomáticos? La primera alarma saltó tanto en el Diamond Princess, el buque, y también en este pequeño pueblo de Italia, donde había 2 casos de positivos, un pueblo chiquito de 3.000 personas, se cerró el pueblo y se hisopó a todo el pueblo, y se encontró que hasta un 40% de los casos que había diagnosticados no tenían síntomas. Acá hay uno de los problemas, que en este estudio no se hizo un seguimiento a los siguientes. Perdón, estoy en casa y tengo una perra y estamos con working con el perro es difícil. Los chicos ya son grandes. Y entonces los casos, el problema de acá es que estos casos, la mayoría después desarrolló síntomas a los días siguientes. Y entonces ya sabemos que el periodo presintomático se puede presentar en la gran mayoría de las personas, y que ese periodo presintomático de hasta 48 horas en general puede generar excreción viral sin síntomas. Y de ahí quizás está toda esta gran pelea en estos últimos días sobre el cubrebocas o el barbijo, sí o no, a partir del
impacto poblacional que podría tener si aumenta mucho la circulación viral de estas personas que están sin síntomas ahora, que van a tener síntomas mañana o pasado, pero que hoy podrían estar transmitiendo la enfermedad. Y como habíamos visto en estos pequeñas publicaciones, la mayor parte de los casos se deben de esta detección presintomática o incluso asintomática real, se ve en algunos artículos muy pequeños de seguimientos de familiares en China, pero a decir verdad, las únicas publicaciones que hay de evidencia concreta de transmisión en pacientes totalmente asintomáticos han sido solamente 2 que totalizan esto. Es aquí. El curso de la enfermedad, como saben, es la mediana incubación de 5 días, después el paciente va a tener una fase inflamatoria, una fase de afección pulmonar, que puede durar de 5 a 7 días, a partir del 7º día empieza a tener síntomas, digamos, a los pacientes que no mejoran pueden tener un empeoramiento muy marcado clínico, un paciente que venía muy estable y a 7 o 9 días empieza a tener un empeoramiento que lo va a llevar a terapia intensiva, que va a ser condicionado por la gran reacción inflamatoria que hay en el pulmón, con síndrome de distrés respiratorio y finalmente o recuperación o muerte. En esta fase inflamatoria, entonces, es lo que estamos discutiendo, cuál es la forma de identificarla y cómo sería el mejor impacto del tratamiento, porque el impacto del posible tratamiento antiviral va a estar solamente en la fase temprana si logramos identificar los pacientes rápido y acortar o bajar un poco el shedding. Sabemos todo, ya lo vimos, que la mortalidad es agresivamente alta en pacientes en función de la edad. Mayores de 80 años tienen un 15% de mortalidad, eso es el doble de la década anterior, que es el doble de la década anterior, o sea, que tenemos que 60 años 4%, 70 años 8%, 80 años 15, 16%. ¿Cómo estamos en Argentina? Bueno, en Argentina tenemos una pirámide poblacional que dentro de todo está mucho más concentrada en gente joven y niños. Tenemos, bueno, la descripción de nuestro país la conocen, y esta pirámide poblacional es muy diferente a lo que está pasando en otros lugares, donde probablemente el impacto tan agresivo en Europa también no solo tuvo que ver con haber dejado correr la infección mucho tiempo, sino también con la diferente dinámica y de las pirámides poblacionales que tienen en esas. Hizo en Argentina, bueno, desde que tenemos el primer noticia o la alerta antes del primer caso, se implementaron las medidas que ya ustedes escucharon, los aislamientos en viajeros, aeropuertos, la activación del protocolo cuando llegó un paciente, digamos, en un caso febril, pero que se descartó, y después el primer paciente argentino que llegó curado de Tailandia, que tuvo que hacer aislamiento hasta el 3 de marzo, que empiezan los casos. A partir de los primeros casos se pusieron en marcha un montón de medidas de salud pública que quizás en este gráfico lo único que quiero mencionar es que se tomaron en forma muy, muy temprana con respecto a otros países. El autoaislamiento preventivo, cierre de espectáculos, cierre de fronteras, la licencia laboral, la suspensión de clase y la restricción de transporte, pero nos empezó a llamar, digamos, asustó la situación del resto del mundo, cómo seguía empeorando, y nosotros seguíamos teniendo un crecimiento alto. Obviamente que esto, siempre cuando uno mira las tasas de crecimiento, las va mirando en función de considerar que hay un periodo de incubación, y que uno está acá viendo casos, pero seguíamos manteniendo hasta ese día un aumento con un R0 muy alto, con un doubling time muy alto, y con lo cual asustaba si esa situación se mantenía. Que la mayor parte de estos casos, todos estos casos eran importados, pero a mayor caso importado, mayor riesgo de que se establezca la epidemia. Por eso además de esta medida de distanciamiento que la gente no respetaba habitualmente, se impuso lo que sabemos que es la cuarentena, basada sobre todo en el peor modelo, en el modelo más pesimista de pensar que si no hacíamos nada en esa tasa de circulación viral, podríamos llegar a tener un 60% de la población infectada, y eso representaría realmente un desborde terrible del sistema de salud con imposibilidad de manejarlo. Por eso se evaluaron estos otros escenarios, un escenario intermedio temprano, digamos, empezar con la cuarentena en esa época podría impedir durante 2 semanas esa cuarentena, podría impedir
un brote muy alto y con solamente el 10% de los pacientes respecto al anterior. Y si hiciéramos lo de China, de cerrar siempre durante 3 meses, quizás podríamos llegar al final de la epidemia, de la circulación viral mundial, o digamos, a finales de mayo, con 1.200 casos nada. Por eso es que se estableció al menos como una cuarentena total, con interrupción del transporte, provisión de actividades, detección de casos y evaluaciones periódicas, y la próxima va a ser el 13, suponemos que, como dicen los medios, no tenemos todavía la información, pero se va a continuar, y un montón de medidas para apoyar esa cuarentena y para aliviar un poco la situación económica que eso genera también, ¿no? Y lo más importante de esta cuarentena es que generó y nos da tiempo a nosotros en los hospitales para prepararnos, nos da tiempo para explicar estas situaciones, para capacitar a la gente, para que sepa cómo manejar en cada una de las situaciones. La verdad que la cuarentena ha tenido un impacto muy, muy positivo. Arriba pueden ver cómo, a diferencia, veníamos siendo uno de los países, los primeros días, hasta el 13, teníamos la tasa más alta, y después, a partir de ahí, los otros países continuaron con ese crecimiento, mientras Argentina se mantuvo siempre en esta tasa, un ritmo mucho más lento. En el cuadro de abajo podemos ver cómo los casos que aparecen cada día en Argentina han sido muy estables, por debajo de 100 en la mayoría de en esta última semana, y mucho más bajo que Brasil. Cuando vemos por qué, digamos, qué tipo de contagio tenemos en esta diapositiva, vemos cómo la transmisión comunitaria en amarillo, que si bien tuvo un impacto el día 2 de abril, el reflejo de lo que pasaba 10 días antes, en los últimos días la transmisión comunitaria está en menos de 10, 15 casos por día. Eso es muy bueno para frenar las explosiones de transmisión. Y cuando miramos también y escuchamos que todo el mundo se queja que estamos haciendo muy pocos testeos, es cierto, hay que hacer más testeos, sería muy importante poder hacerlo. Ahora ya estamos en 10.000 casos descartados. La tasa o el porcentaje de pacientes positivos sigue manteniéndose por menos del 20%, que es un indicador alternativo de que el testeo se está haciendo, aunque sería mejor, digamos, incluso más que en Brasil, aunque sería mejor hacer muchísimos más en términos de millón de habitantes. La distribución de los casos ha sido bastante federal, pero no tanto por epidemia, sino por dónde llegaron los argentinos que estuvieron en el extranjero y volvieron con la infección, aunque el 50% de los casos se concentran en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Las características clínicas de los pacientes infectados en Argentina son similares a las de la población general: gente joven, con menor proporción gente más grande, y de los que fallecen, la mayoría de los pacientes con comorbilidades, como ya sabemos y como está descrito en la literatura. Hay un montón de recomendaciones en el Ministerio para los equipos de salud, para poder tener clara la definición de caso, cuáles son las zonas donde se transmite, cómo manejar los contactos, cómo hacer el abordaje terapéutico. Lo que tenemos que saber, lo que tenemos claro, es que la definición de caso ahora en las áreas que hay circulación local, que están indicadas acá, cualquier persona que tenga tos o que tenga fiebre y alguna de los síntomas respiratorios como tos, odinofagia, dificultad respiratoria, tiene que hacerse el hisopado y tiene que llamar al teléfono designado para hacerse el hisopado, porque estamos aquí en Buenos Aires en una zona de circulación. Y también cualquier personal de salud que tenga fiebre o algún tipo de síntoma respiratorio, y cualquier paciente con neumonía. Eso nos asegura que, aunque haya una tasa de subdiagnóstico o poco testeo, podamos capturar la mayor parte de los casos positivos. Toda la atención tenemos que realizarla con las medidas de protección personal. El equipo de protección personal se ha consensuado con Ministerio, ANLIS, con SATI y con ADESI, y sabemos que las personas que tenemos que atender, que se atienden personas con COVID o con sospecha de COVID, es importante utilizar el barbijo quirúrgico si nos vamos a hacer, el barbijo N95 si nos vamos a acercar a menos de 1 metro, o vamos a tomarlo un hisopado faríngeo, o le vamos a hacer algún procedimiento en la vía aérea, porque se pueden generar aerosoles y no se puede utilizar el barbijo común.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha recomendado que en los hospitales de la ciudad, si se puede usar N95 mejor. En el resto de los distritos la indicación es la misma que de la OMS y del CDC, de utilizar barbijo solo quirúrgico y N95 solo para aerosoles. Gafas, porque sabemos que puede penetrar por la conjuntiva ocular. En caso de microgotas, el camisolín, los guantes. Si los zapatos no son cerrados, hay que usar botas, y si no, no sería estrictamente necesario. En las últimas semanas hubo muchísimo revuelo con esto de los asintomáticos, la necesidad de usar barbijo. En la población se recomienda usar barbijos caseros o cubrebocas para evitar que los hospitales se desabastezcan de barbijos hospitalarios y de barbijos N95, y en los hospitales hay bastante presión también social para utilizar barbijo en otros pacientes, en otras personas que atiendan en el sistema de salud, y la recomendación es que, bueno, que si uno no puede mantener una distancia menor de 1 metro, entonces en ese caso se puede utilizar el barbijo social, digamos, dentro de las instituciones hospitalarias, y hoy ya es una regla en el CEMIG, en el Hospital Austral, en el Italiano y en algunos hospitales públicos, utilizar o recomendar utilizar a todo el personal de barbijo social. Esto hay que evaluar cómo va a impactar también en la provisión de insumos en SADI ha trabajado con el Ministerio en la recomendación de las guías de tratamiento. Hay disponible para pacientes hidroxicloroquina y lopinavir para usarlos en forma individual o combinada en pacientes muy graves. La evidencia para cualquiera de estos dos tratamientos es muy limitada y no tenemos, y se va a seguir reevaluando. Estamos participando en una investigación internacional para ver si se continúan estos esquemas de tratamiento o se cambian. Pero no son mágicos, no tienen un impacto moderado en el pronóstico de los pacientes. Es mejor darlos temprano, y no hay, en la fase de distrés es bastante poco, la mortalidad es muy alta, más del 50%, y es poco el impacto. El gran desafío que vemos en Argentina en este momento es poder coordinar entre nación, provincia, ciudad, y entre ciudad y diferentes hospitales, y entre hospitales públicos y hospitales privados. Hay muchísima voluntarismo, muchas ganas de ayudar y muchas recomendaciones contradictorias entre los diferentes sistemas, y el rol también de la SADI y de tratar de identificar estos puntos de desencuentro y tratar de lograr una posición común. Revisar y incorporar la nueva evidencia es un desafío ahora que hay 200, 250 artículos cada día, muchos de estos ya publicados sin peer review, aunque después se someterán más adelante al peer review con las constantes idas y vueltas. El impacto económico de esta pandemia, que estamos lejos todavía de considerar cuál va a ser realmente el efecto. Sabemos que hay que expandir las pruebas, es una discusión clara, todo el mundo está de acuerdo con eso, pero sabemos que no es fácil, porque hay que ir a buscar a las personas, sacar las pruebas en contextos que no produzcan posibilidades de transmisión al resto del personal o a la familia, esperar ese resultado y después tomar acciones en función de eso. Y se están esperando que lleguen al país pruebas rápidas que se pueden por lo menos utilizar como serología, como seguimiento de personas expuestas al menos, sino como diagnóstico. La gran discusión también es la carga que está imponiendo al sistema personas que están con pocos síntomas y que tienen que estar hospitalizadas para evitar la transmisión, y cómo mantenerlos aislados de sus contactos también. Entonces se están buscando opciones de lugares donde hacer la convalecencia que no sean necesariamente el hospital y que pueden ser hoteles. Muchas de las prepagas y obras sociales están buscando esos tipos de hoteles, y en el gobierno de la ciudad se ha dispuesto hoteles también para las cuarentenas y manejo de los contactos, que ya también están saturados. El equipo de protección personal, hay mucha angustia en el personal de salud y bastante mala percepción y sensación de falsa seguridad con el tema de los barbijos, y potencial escasez al muy corto plazo en el mercado para conseguir N95, ya que las fábricas están afuera del país y Estados Unidos ha prohibido recientemente la exportación.
El tema de la profilaxis está en estudio, hay varios protocolos en marcha y esperemos tener resultados prontos por si hay algún efecto de medicamentos como profilaxis pre-exposición o como profilaxis post-exposición a partir de personas que se hayan expuesto a pacientes que no estaban, digamos, con barbijo. Y bueno, y después también sabemos que el problema grande es la transmisión de la información, la fake news, la dificultad de poder escuchar mensajes certeros y la circulación de mensajes que aparentemente son oficiales y después se descubre que no, como pasó con el tema del Malbrán y la posible aumento del pico de casos de una supuesta doctora del Malbrán o del aumento de mortalidad con los antihipertensivos, que después digamos, no hay evidencia para eso y las personas empezaron a dejar de tomar la medicación, o las curas milagrosas, incluyendo el agua caliente, que más de una persona cayó en eso. Finalmente, antes de pasar a las preguntas, avisarles que nuestro congreso se suspendió justamente por esta epidemia, que iba a ser ahora en mayo, se reprogramó para el 22 al 24 de noviembre, así que tenemos más tiempo de recibir más trabajos, ojalá que lleguen más trabajos de congreso, y bueno, muchísimas gracias por la invitación y estamos abiertos para preguntas y ojalá que sirva o haya servido o contribuido para algo. Bueno, Omar, desde la Sociedad de Gastroenterología estamos muy satisfechos y realmente es un honor tener a Sadi representada por vos. Hay varias preguntas que después te pasaremos por un chat. Hay un par de preguntas clínicas antes de darle lugar a la epidemióloga del Hospital Udaondo, a Karina Martínez, que trabaja con nosotros. Una ya algo respondiste, porque en New England aparecen trabajos con respecto al convertasa, si utilizado o no las drogas IECA, etcétera, etcétera. Algo contestaste, dijiste que no habría problema. Sí, de hecho, los inhibidores de la IECA, hay gente que dice, digamos, una potencial explicación que saltó inicialmente que podrían generar sobreexpresión en el pulmón y un potencial mayor riesgo. A partir de ahí un montón de gente empezó a suspenderlos y después saltó la alerta de que mucha de esta gente va a terminar muriendo por hipertensión y no por coronavirus, y ahora están haciendo, de hecho, potencial tratamiento para coronavirus con esta medicación porque posiblemente hasta te protegería. O sea, estamos en una situación totalmente sin saber si realmente es un efecto negativo o positivo. Hay estudios en marcha con losartán, con telmisartán, para pacientes que no tienen hipertensión, para ver si cambia o no el impacto de la progresión de la enfermedad. Así que por ahora la indicación de los cardiólogos es que sigan sus tratamientos, no los suspendan y consulten con sus médicos si tienen dudas. Bueno, de hecho acá el doctor Jorge Ayub desde San Isidro pone con respecto al uso de IECA, New England acaba de publicar un artículo donde desaconseja su interrupción y además sugiere evaluar un efecto benéfico. Una sola pregunta. Menos mal que estamos de acuerdo y dijimos lo mismo que el New England. Ustedes saben. Una pregunta gastroenterológica. Si están viendo casos con inicio gastroenterológico y si, como dicen algunos papers, aquellos que presentan sintomatología digestiva hasta pueden llegar a tener una evolutividad un poco más tórpida. Mira, la verdad es que el 8% de la serie de Wuhan tienen diarrea o problemas gástricos, así que la frecuencia de problemas gástricos siempre ha sido alta, estuvo opacada, digamos, por la fiebre y los cuadros respiratorios y la causa de muerte que eran respiratorias, pero siempre ha estado presente, y la presencia del virus en materia fecal y la excreción viral, digamos, a través del tubo digestivo es una representación de que hay producción viral, aunque no se sabe todavía bien dónde, si es que solamente es excreción o producción intestinal viral. Eso vamos a tener que esperar un ratito. Hay duda todavía si realmente es un signo de mal pronóstico. ¿Por qué hay duda? Porque ahí ha habido la discusión de si había síntomas. Hay pacientes solamente con síntomas gástricos, sin ningún otro síntoma, ¿sí? Algún paciente que tiene molestias gastrointestinales. El primer caso de paciente asintomático, que había una mujer que había contagiado, fue de Alemania a China, volvió y contagió a otra persona. Ella estuvo permanentemente asintomático, pero cuando se la reinterroga, refiere dolores abdominales, sensaciones de cólicos, un poco de malestar gástrico. Y esas personas trabajan, digamos, resuelven bien el tema y sin mayores problemas. Entonces, es mucho más frecuente eso que la diarrea,
y aparentemente no estaría representando mal pronóstico. Lo que pasa que cuando vos tenés un paciente que después de tener falta de aire, disnea, tiene diarrea, tiene todos los síntomas, bueno, quizá ellos hayan sobrevalorado. Hay que estudiarlo un poco más. Me parece que en la serie acá en Argentina vamos a tener que estudiarlo un poco más y escuchando. Una cosa que me olvidé de decir, la Sociedad Argentina de Infectología en la página web tiene un sector para recibir preguntas de los profesionales sobre COVID y un equipo de médicos que está trabajando ahora en contestar estas preguntas. Así que si tienen dudas y no tienen dónde buscar la información, la SADI puede ayudarlos a encontrar esa información de una manera un poco más rápida. Le cedo la palabra a Karina Martínez, que seguramente podrá hacer alguna pregunta significativa, dado que está muy metida en el tema, y aparte, de hecho, ella está coordinando alguna experiencia que en un par de minutos nos puede contar, después de hacerte alguna pregunta, alguna consideración a vos. Karina. Buenas tardes, Oscar. Omar, te voy a preguntar bien concretamente. Cuando vos hablas de la PCR que tiene un 25% de falsos negativos, ¿esas muestras están estudiando las que puede ser debido a que se la toma en la fase 2 en vez de en la fase 1? Porque no están tomando, o sea, ya no estamos encontrándolo en la parte nasofaríngea, sino en las vías respiratorias bajas. Y cuando hablas de los test rápidos se van a contemplar para qué, para la población a nivel general o aquellos internados que estén todavía, digamos, ya en la fase 2, donde ya tenés las inmunoglobulinas expresadas y vas a poder, digamos, captarlos mejor, porque si lo tomás al comienzo te van a dar muchos falsos negativos, como está sucediendo, digamos, en otros países. Sí, la PCR, la mayoría de los reportes de falsos negativos han sido más que nada por muy temprano, más que muy tarde. Han sido tomadas muy tempranamente. Pacientes que han tenido eran contactos de algún otro paciente, tenían algún síntoma nada más, como un poquito de febrícula, y ahí eran negativos. A los 2 y 3 días de las muestras se positivizaron y por eso se confirmó que eran falsos negativos. Entonces, más que nada viene el alerta de si un paciente tiene un síntoma muy banal, tiene una PCR negativa, bueno, uno posiblemente se queda tranquilo, puede que esté eliminando virus y por eso uno le pide que haga un aislamiento de 2 semanas, pero si empeora y empieza con radiología, no descartar nunca en este contexto la epidemia de COVID o la presencia de COVID porque puede dar un falso positivo inicial. Y falsos negativos, como vos decías, también tardíos también podría pasar y ha sido uno de los problemas que ha habido con las altas. Por eso es que se piden 2 PCR separadas al menos de un día entre una y otra. Eso encarece muchísimo, viste que salen como 8.000 pesos cada PCR y si se hace, digamos, al Estado le debe estar saliendo 3.000 de reactivos nada más. Y la presencia de esta gran discusión de si había o no había reinfección, porque algunas de estas personas que habían tenido 2 PCR negativas a veces han tenido una PCR positiva después y en realidad lo que se asume es que era un falso negativo de esas PCR por el fenómeno que vos comentás. Y además de todos los otros fenómenos que en una PCR de un sitio abierto genera, ¿no? Como la contaminación, la mala estandarización de la toma de la muestra, no es lo mismo que suero, que uno ya sabe que hay suero y listo, pero ahí depende qué tan profundo haces el hisopado, qué tan grande haces, qué tanta muestra tomás, y si la persona comió, se lavó los dientes, o durmió o no durmió, es mejor hacerlo en ayunas, a la mañana sin cepillarse los dientes, porque en las retrofaringes se acumula, digamos, secreción durante la noche, y entonces eso mejoraría la sensibilidad. Y la serología, perdón, me habías preguntado de la serología, no lo sabemos, la serología, los test rápidos están disponibles, están intentando registrarse en el ANMAT. En este contexto de pandemia el ministerio tiene la decisión rectora, entonces apenas el ministerio los apruebe, ellos identificarán si los recomiendan para testeos. Están entrando para encuestas serológicas en la población, pero ellos decidirán si esas encuestas las van a hacer solamente para encuestas o si también se van a incorporar como un recurso en la clínica. Puede ser muy interesante usarlos para, por ejemplo, en lugares donde vos tenés personas expuestas, las pusiste en aislamiento, de ir al tercer, cuarto día o quinto día y hacerle la prueba rápida y en 15 minutos vos sabés que tenés que poner esa persona mantener a esa persona 14 días en aislamiento por lo menos.
sobre todo en contextos como provincia de Buenos Aires, donde no podés internar toda la gente. Pero tenemos que esperar a ver que lleguen primero. Te preguntas como epidemióloga concretamente si vos crees que nosotros, los epidemiólogos, en la semana epidemiológica 20, todos los años, es como que tenemos los pelos parados, porque todas las complicaciones van internadas con neumonía. Para nosotros este año nos cae la primera semana de mayo. Si nosotros ahí nos vamos a acercar y ya vamos a estar, digamos, con toda, graficando esto como si fuera un huracán, si ya estaríamos dentro del huracán y que la intensidad va a ser todo mayo y junio, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Y nos agarra mal parados. En el hemisferio norte los agarra mejor parados porque van saliendo de esto, pero nosotros nunca hemos visto esta epidemia antes y no sabemos cómo se va a comportar en el invierno. Nada indica de que no vaya a empeorar, porque, digamos, si es posible el virus de adaptarse a República Dominicana y a Islandia, ¿por qué no va a tener peor situación cuando haya más hacinamiento, menos ventilación? Es probable que esta situación empeore mucho. No lo sabemos. Por eso es que la cuarentena, estamos viviendo un momento artificial con la cuarentena, porque la situación está contenida, el virus no tiene tierra fértil donde seguir circulando. Si largamos la cuarentena, podemos tener ese pico en mayo y podemos tener ese problema. Así que yo creo que de alguna que otra manera la cuarentena tendría que seguir y va a tener que estar impuesta un par de meses seguro. Pero solo hay que mirar el día a día en esto, porque las predicciones son difíciles. Con respecto con respecto a los chicos, ¿vos creés que nuestra casuística... Última pregunta. Cortita. La última es cortita, sí, perdón. Bueno, la pregunta cortita y sí. Si los chicos si nosotros, el comportamiento de nuestros niños y adolescentes va a reflejar una mayor mortalidad de acuerdo a lo que nosotros tenemos, digamos, como población vulnerable, si quizás se plantea de que vamos a tener mayor cantidad de muertes en niños y en adolescentes, porque nuestro comportamiento, nuestra población es diferente a la de otros países que económicamente... Ojalá que no, digamos, ojalá que no. Estamos viendo las series de Irán, las series de China, no han tenido mortalidad en niños, hay solo 2 casos hasta el momento que yo haya leído de niños menores de 15 fallecidos por esta enfermedad, en 1,5 millones de casos. Entonces creemos que es realmente bien ligado a la edad y a la cantidad de gente grande, así que ojalá que no lo veamos. Nadie lo sabe todavía. Bueno, perdón, muchas gracias. Encantado de hacer muchísimas gracias, Omar. Hay un montón de preguntas que vos has dicho, por favor repetí lo de la página de SADI. Entrar a la página web de sadi.org.ar, ahí hay un formulario de contacto, ya lo vamos a especificar bien para que quede claro que es para hacer preguntas sobre COVID, pero estamos recibiendo todas esas preguntas a través de ahí, contestándolas, y también pueden mandar cualquier mail a secretaría@sadi.org.ar. Así que bueno, y en poco tiempo esperemos tener. Nosotros tenemos nuestros webinars los viernes a las 5 de la tarde y los sábados a las 2 de la tarde. Así que los invitamos también, que estén en alerta y en nuestra página web sadi.org.ar, y encantado de repetir esta actividad cuando ustedes quieran. Bueno, gracias Karina por ayudarnos a preguntar y gracias Omar por tu tiempo, que sabemos que estás de aquí para allá. Así que muchas gracias a vos y a la SADI por esta participación.